Fórmulas de derivación, entonces estamos revisando este procedimiento para poder hallar las derivadas. Y vamos a ver ahorita cómo aplicar algunas funciones que tienen raíces. Cuando las funciones nos presentan raíces, ¿sí? Vamos a recurrir al álgebra para transformarlo en algo más simple, podemos decirlo así, por lo menos que no se vea tan feo, que nos asusta luego, no nos deja trabajar. Vamos a trabajar con el álgebra un poquito para transformar estas funciones en una expresión equivalente que nos permita utilizar nuestros procesos que revisamos en la sesión previa, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo a través de aquella propiedad de las raíces, o más bien de su concepto, recordando que la raíz no es otra cosa más que una potencia fraccionaria. Entonces vamos a utilizar esta propiedad para convertir nuestras funciones. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Me dice calcular la derivada de y igual a la raíz cuadrada de 2x, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta raíz a una potencia. Si es una raíz cuadrada, para ponerla como potencia fraccionaria, entonces será potencia 1/2. Y entonces mi ejercicio se convertirá en lo que estamos observando aquí. Nada más hay que tener siempre el cuidado de que la base de la potencia pues debe de ser todo lo que está al interior de la raíz. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a identificar nuestros elementos de la fórmula. ¿Sí? Y vamos a ver entonces, la base de la raíz es 2x, o sea, u es 2x. N, la potencia sería el 1/2. Y aquí vamos a derivar la u. Entonces, 2x, su derivada es 2. Ya tengo la derivada de u. Y n menos 1, bueno, recordemos que hacer la resta de las fracciones sería 1/2 menos 1, pero 1 convertido en medio sería 2/2. Entonces, me va a quedar la resta menos 1/2. ¿Sí? 1/2 menos 2/2 igual a menos 1/2. Y ya tengo entonces los elementos que yo necesito para escribir mi fórmula. Sustituyendo en la fórmula de la derivada, entonces tengo que n por u a la n menos 1 por la derivada de la u. Vamos a sustituir estos 4 elementos que ya escribimos aquí arriba. Y me va a quedar de la siguiente manera. N es 1/2. U lo habíamos definido como 2x, lo ponemos dentro del paréntesis. N menos 1 lo calculamos aquí y dio menos 1/2. Y la derivada de u, que vimos que era 2. Bien, entonces aquí al sustituir terminé de derivar, pero tenemos cosas que podemos reducir aquí. Y hay algo de trabajo algebraico que realizar. Vamos a empezar por hacer el producto 1/2 por 2. Bueno, esta es la misma expresión para verla a continuación. Vamos a hacer entonces el 1/2 por 2. Me quedaría 2/2. Esto lógicamente es una simplificación directa. 2 entre 2 me va a dar 1. Y me va a quedar solamente 2x a la menos 1/2. Ahora, tengo una potencia negativa. Vamos a quitar primero el negativo de la potencia. ¿Cómo volvemos la potencia positiva? Usando el recíproco. ¿Sí? Y entonces eso hace que 1 entre 2x a la 1/2. Pero 1/2, dijimos que la potencia fraccionaria es la raíz. Entonces la raíz la devolvemos a su lugar, quitando la potencia. Entonces vuelvo a repetir, el negativo se quita al usar el recíproco, o sea, al ponerlo abajo. Y
la potencia fraccionaria la escribimos como raíz. Y entonces ya tengo, ahora sí, mi derivada en su mínima expresión, sin potencias negativas, sin potencias fraccionarias. Ya está aquí el resultado. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo. Sí. Dime. ¿Por qué el 1 medio se convirtió en dos medios? Porque estamos multiplicando aquí por un 2. Aquí hay un 2 que multiplica a toda la expresión. A ¿Sí? toda la expresión A literal. toda la expresión. Entonces, bueno, como lo único que podemos operar aquí por el 2, porque lo demás está dentro de la potencia, entonces el 2 va a multiplicar al 1 medio. Entonces 2 por 1 es 2 y me queda 2 medios. ¿Sí? Entonces el 2x y el -1 medio está en una potencia, ¿no? O sea, El 2x está dentro del paréntesis, que es la base de la potencia. Entonces yo no puedo multiplicar aquí adentro mientras tenga una potencia. Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra observación? Bien, pasamos entonces al siguiente ejemplo. Vamos a ver. Calcular la derivada de la función y igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3x. Aquí ya tenemos dos situaciones. Uno, hay una raíz y dos, hay una división. ¿Sí? Entonces, hay que convertir esto a la forma que estamos trabajando, que es u a la n. Entonces, vamos a ver la potencia. ¿Cómo pasar la potencia? Bueno, primero quitamos la raíz. La raíz, si es raíz cuadrada, es potencia 1 medio, pero me queda la potencia aquí abajo. Entonces usamos el recíproco y esa potencia se vuelve negativa. ¿Sí? Entonces me queda 3x a la menos 1 medio. Vamos ahora sí a identificar mis elementos. Ya tengo la expresión como una potencia y vamos a identificar los elementos para no confundirnos. Entonces, la u es la base, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis, que sería 3x. La n es la potencia, es menos 1 medio. La derivada de u tenemos que calcularla derivando esto. Entonces, la derivada de 3x es 3. Y n menos 1 sería entonces menos 1 medio menos 2 medios sería entonces menos 3 medios. ¿Ok? Menos 3 medios. Ya tengo entonces mis elementos para poder usar mi fórmula. Recuerden que la fórmula es el acordeón que me va diciendo, ahora pon esto, ahora pon esto, ahora pon esto. ¿Ok? Entonces vamos a ir escribiéndolo en el orden que me dice acá. Empezamos con la n, que sería menos 1 medio. Aquí está menos 1 medio. Luego la u, que es 3x, según lo que definimos aquí arriba. Luego a la n, que es menos 3 medios, digo la n menos 1, menos 3 medios, por la derivada de u que calculamos y nos dio 3. ¿Sí? De nuevo, terminamos el proceso de derivación, sigue el proceso algebraico, entonces vamos a hacer las operaciones que podamos. El 3 lo multiplicamos por el 1 medio. Observen de nuevo, como en el ejemplo anterior, yo no puedo multiplicar por esto porque esto está dentro de la potencia, entonces no puedo. Nada más el 3 por el menos 1 medio y me va a quedar menos 3 medios de 3x a la menos 3 medios. Quitamos el negativo usando el recíproco, el negativo de la potencia usando el recíproco, o sea que lo pasamos hacia abajo y me queda el 3 ya estaba arriba, se queda arriba, el 2 estaba allá abajo, se queda allá abajo, pero lo que pasamos para abajo era el 3x a la potencia, solo que la potencia ahora se volvió
positiva, ¿sí? Porque estamos usando el recíproco. ¿Qué me falta? Quitar la potencia fraccionaria. La fracción son medios, están aquí, abajito, ¿sí? De la potencia. Entonces, esto es la raíz que vamos a poner para desaparecerlo aquí de la potencia. Entonces lo voy a quitar poniendo una raíz cuadrada, ¿sí? Y al 3x le sigue quedando la potencia 3, que es la que teníamos aquí en la fracción en el numerador, que es un 3, ¿sí? Y ya tengo entonces ahora sí mi derivada en su expresión mínima sin potencias negativas y sin potencias fraccionarias. Siempre debemos de eliminar de mi resultado las potencias negativas y las potencias fraccionarias, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí nuestro resultado de la derivación. De nuevo, si hay preguntas, recuerden que es el momento oportuno de hacerlas para que puedan hacer mejor su tarea. El paso del paso después de simplificar la expresión A ver, espérame, está se corta, confuso no cómo te entendí. hacerlo. No te entendí otra vez, vuelve a repetirlo. ¿Me escucha? Sí te escucho, pero se Que el cortó. penúltimo paso y el antepenúltimo. Ay, ¿ya me escucha? Sí, sí te escucho. Aquí. Ok. Bueno, ese paso y el antepenúltimo, ¿cómo lo paso? ¿Cómo llego de allá a ese paso al siguiente? eh, Volvemos al mismo punto del ejercicio anterior. Primero es la multiplicación que tenemos aquí. El 3 por el 1 medio me queda 3 medios, ¿sí? Respetando el signo de la operación que está acá. Ahora, tengo una potencia negativa. La potencia negativa la vamos a volver positiva utilizando el recíproco. O sea, en lugar de 3x arriba, escribiríamos 1 sobre 3x a la 3 medios. Pero como no está solito, si nos está multiplicando por el 1 medio, entonces sería como multiplicar el 3 por 1, me va a dar 3. Y el 3x que lo estamos pasando a la parte de abajo, al denominador, entonces se va quedando como factor de este 2, se va a quedar multiplicando al 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que cambió? Que la potencia, que es lo que buscábamos, ya no que es negativa, sino se vuelve positiva, ¿sí? Es el Por hacer caso, eso, por dividirlo. sí, es la propiedad de la potencia, ¿ok? Que es el caso contrario que teníamos al principio. Al principio la raíz o la potencia negativa, ¿sí? Un medio estaba abajo y la pasamos a la parte de arriba. ¿Cómo? Poniéndola como potencia negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo pasar algo que esté abajo al numerador simplemente cambiándole el signo a su potencia. Y al revés, si está en el numerador, lo puedo pasar al denominador cambiándole el signo a su potencia, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí. No sé si queda un poquito más claro, Ya. ¿sí? Y el último es quitar la fracción de la potencia. La fracción de la potencia es una raíz. Las raíces son potencias fraccionarias, o sea, una raíz cuadrada es una potencia un medio, una raíz cúbica es una potencia un tercio, ¿ok? Entonces, como aquí tengo potencia medios, no es un medio, es 3 medios, pero bueno, es potencia de medios, quiere decir que es una raíz cuadrada, ¿sí? Como no es un medio, ¿qué quiere decir? Que entonces lo que va a quedar dentro de la raíz tiene la potencia que está aquí arriba de la fracción, en este caso potencia 3. ¿Ok? ¿Queda más claro así? Bueno, como dicen que el que calla otorga, pasamos entonces al siguiente y creo que último ejemplo que tenemos por hoy. Calcular la derivada de la función y ahora tenemos una función polinómica que incluye diferentes elementos, sus términos están de diferentes formas. Recordemos que cuando tenemos una función polinómica, ¿qué tengo que hacer? Derivar uno a uno
cada término. Entonces vamos a empezar derivando pues cada uno de estos. Lo que voy a hacer ahorita, el primero y el tercer término pues son derivadas que podemos hacer directo, ¿sí? Pero el segundo término tiene una raíz cuadrada. Entonces ese lo vamos a calcular aparte, ¿sí? Para después llevar el resultado a toda la derivada de la función. Entonces lo voy a convertir en un ejercicio aparte y para poderlo derivar le quito la raíz y lo escribo como potencia. Justo lo que les acabo de recordar en el ejemplo anterior. Si es una raíz cuadrada, entonces es una potencia fraccionaria. Como es cuadrada, quiere decir que su radical es 2, ¿sí? Su radicando, mejor dicho, es 2. Entonces es la fracción 1/2, ¿sí? Es la que vamos a poner como potencia. Y ya escrito como potencia, puedo entonces ahora sí aplicar la fórmula que venimos trabajando, teniendo en cuenta que los elementos de la fórmula son los siguientes. La U es la base, que en este caso es X solamente. N es 1/2. La derivada de U, o sea, la derivada de X, en este caso es 1. Y N menos 1 sería 1/2 menos 1, pero 1 son 2/2. Entonces 1/2 menos 2/2 me queda menos 1/2. ¿Sí? Ya tengo los elementos para la fórmula. Me voy a la fórmula poniéndolo en el orden que me indica. Y voy a tener n, que es 1/2, u, que es x, n menos 1 fue lo que calculamos aquí, menos 1/2, por la derivada de u, que vale 1. Esto también lo calculamos. Entonces, bueno, aquí haciendo el producto, 1/2 por 1 me va a quedar 1/2 de x a la menos 1/2. Pero como es menos 1/2, de nuevo, quitamos la potencia negativa pasándolo para abajo y la potencia se vuelve positiva, ¿sí? Entonces arriba solo nos quedó el 1 y abajo me queda 2 por x a la 1/2. Eliminamos la potencia fraccionaria escribiéndola como una raíz, pero en este caso la raíz de quién es solamente es de la base de la potencia, que es la x. Y entonces me va a quedar 1/2 de la raíz cuadrada de x, ¿sí? Y entonces esta es mi derivada ¿de quién? De este término de en medio del polinomio, de la raíz cuadrada de x, ¿sí? Vamos entonces a escribir ahora sí la derivada completa de la función. La derivada de 4x cuadrada, ya sabemos que el 2 baja a multiplicar al 4 y me queda 8x, 2 menos 1, 1, entonces su exponente es 1. Más la derivada de la raíz de x, que es lo que calculamos aquí anteriormente. Entonces es 1 entre 2 raíz de x. Y por último, menos la derivada de 2x, que sería menos 2, ¿sí? Y entonces ya tengo ahora sí toda mi derivada. No sé si tenemos preguntas. Bien, entonces esta es otra forma o son otras maneras en las que podemos aplicar esta fórmula de la derivada de la potencia cuando en nuestros ejercicios aparecen raíces, ¿sí? Bien,